Bueno, continuamos entonces trabajando con la planilla de cálculo Excel en su aplicación básicamente para veterinarios y vamos a ver ya sobre una planilla en blanco, vamos a empezar a usarla y a escribir fórmulas o textos, como decíamos en el video anterior, los distintos tipos de variables o de inputs con los que podemos trabajar, ya sea una base de datos, ya sea un modelo, ¿no? Así que vamos a cambiar la pantalla y vamos a arrancar con esta planilla totalmente en blanco. Le voy a dar acá un zoom mayor para que se vea un poquito más grande cada una de las celdas, a la derecha, abajo. Y bueno, como decíamos, ¿no? Yo puedo ponerme, por ejemplo, ahí estoy en la celda B2, puedo escribir, como estaba hoy en el video, precio, ¿no? Precio. Y acá abajo o a la derecha puedo escribir el precio. Supongamos 4.000 pesos. En la celda de esta escribo 4.000, nada más. Y a la derecha vamos a poner la unidad, pesos por kilo. No hagamos esto, que voy a hacer mal, ¿no? Por ejemplo, 4.000 espacio pesos por kilo. Y enter. El Excel lo va a tomar, ¿ven? Pero va a quedar ahí una celda alfanumérica. Y esto no me va a servir o me va a restringir bastante después el trabajo con fórmulas. Así que esto no hagamos esto. Directamente el número y a la derecha o arriba o abajo o a la izquierda los textos aclaratorios que queramos agregar. Por ejemplo, rinde o producción, pongámosle 200 en la derecha kilos por vaca, por hectárea, lo que fuera, no importa. Y acá ponemos entonces el valor o el ingreso, valor económico, valor en pesos, escribo, y acá me pongo y escribo una fórmula que va a comenzar con el signo igual, y después directamente no hace falta que escriba C2, puedo escribir con el teclado C2 o C3, C2, sino directamente puedo escribir el signo igual y con el mouse hago clic en la celda que quiero que participe de la fórmula y automáticamente me va a aparecer la identificación acá, ¿no? C2, sin que yo lo haya escrito. Después escribo el signo matemático que venga después, el por, el menos, el dividido, el más, lo que fuera. Y si termina la fórmula, enter. Y si no termina la fórmula, va a venir otro signo matemático. Entonces, en este caso es un por. Entonces escribo asterisco y me voy a la otra celda que quiero que sea el multiplicador de la anterior. En este caso C3. Listo, terminó la fórmula, no hay más cosas que escribir, enter. Y ahí me va a aparecer entonces, en este caso, el valor que surge de la multiplicación. Puedo ir acá a número, cambiar el formato, le voy a poner dentro del número en vez de general número, le voy a poner que me ponga el separador de miles y le voy a poner que no trabaje con decimales, o sea, que no muestre los decimales, le voy a poner 0 decimales. Eso no quiere decir que no mantenga los números decimales, pero no los muestra. O sea, va a trabajar con los decimales, los va a tener en cuenta y cuando haya fórmulas los va a integrar a la fórmula, pero no los va a estar mostrando acá porque le di un formato sin decimales. ¿Por qué? Porque considero que hoy centavo de peso no tiene un valor significativo, no hace falta verlo. Pero si lo quiero ver, le puedo agregar, acá tengo también en el menú número, le puedo dar más decimal o menos decimal rápidamente desde acá, ¿no? Ahí por ejemplo le doy un decimal, ahí le di 2 decimales. En este caso es un valor entero, sin decimales, con el cual no me agrega demasiado esa información. Lo voy a sacar. Bien, una cuestión importante que vimos en la clase presencial es el tema de copiar, pegar y de las celdas absolutas y las celdas relativas, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo acá un listado de potreros. Ahora sería una base de datos lo que voy a hacer. Un listado de potreros, la superficie que tiene ese potrero en hectáreas y, por ejemplo, el rendimiento o la producción por hectárea de ese potrero. Vamos a poner así, producción por hectárea. Y después 2 columnas más en donde voy a poner la producción total. Estos son todas variables de texto alfanuméricos, y acá voy a poner el valor total de la producción.
Es decir, que es una base de datos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos, 5 atributos, y sobre ellos ahora voy a cargar los registros correspondientes a los potreros que tuviera. Vamos a poner potrero 1, potrero 2, potrero 3, potrero 4, 5, 6 y 7. Por ejemplo, cada potrero tiene un número diferente. Esto sería como un código de identificación que en la medida que después quiera trabajar con un filtro o con una búsqueda, bueno, puedo referirme a este número y va a ser inequívoco, es decir, que no haya dos potreros que tengan la misma identificación. Podría ser la caravana de un animal, podría ser el DNI o el código de una persona que no se repita. Bueno, la superficie en hectáreas, pongámosle, no sé, 200 hectáreas, 230, 120, por ejemplo, cualquier número, 178, 221, 125 y 212. Bueno, ya puedo decir, bueno, cuántas hectáreas totales tiene el campo. Puedo hacer ya una sumatoria de esta columna, donde sumaría las hectáreas de los 7 potreros, y ahí para eso tengo ya directamente acá arriba a la derecha el comando de autosuma, que me va a insertar una función de suma. La función de suma es una de las tantas funciones que el Excel tiene. Vamos a ver después que hay muchísimas funciones muy útiles, pero la de suma es la que más se usa. Tanto se usa que entonces directamente está disponible acá con un icono de acceso rápido para facilitar su aplicación. Entonces directamente hago clic en autosuma, se da cuenta el Excel de arriba hay numeritos y supone que esos son los números que quiero sumar. Entonces me propone esta fórmula, que ya la puso él solo al haber hecho clic en autosuma, que es igual suma desde paréntesis, ¿no? Igual suma paréntesis, esa es la sintaxis, y después el rango al cual hay que sumar. En este caso es el rango que va desde la celda C8 hasta la celda C14, o sea, la celda inicial y la celda final, y después cierro paréntesis. Es decir, que siempre la sintaxis de la función es, acá iría el nombre de la función, en este caso suma. Vamos a ver que hay otros, por ejemplo, podría haber hecho el promedio en vez de la suma, podría haber puesto max y entonces me determinaría el valor máximo que hubiera, podría haber puesto el valor min y en ese caso me determinaría el valor mínimo que hubiera. Siempre después vendría entre paréntesis la identificación del rango, comenzando por la primera celda y terminando por la última celda que forma parte del rango. En este caso me lo va a sumar. Esto yo lo puedo aceptar, así como está, que está bien, o si no fuera lo que yo quiero hacer, lo puedo cambiar. Hago clic acá arriba y puedo cambiar la referencia. En este caso, como está perfecto, hago Enter, aplico Enter y acepté la propuesta de sumar los numeritos que tenía arriba de la celda en la cual estaba ubicado. Que en este caso me da 1286 hectáreas, que sería el total. Le puedo dar acá un formato de negrita para que se resalte ese valor total. Vamos con la producción por hectárea, supongamos, este sería otro input, así como la superficie era un input, la producción por hectárea podría haber sido calculada en otra planilla anterior, donde fue el output, pero en este caso lo vamos a usar como input. Esto podría ser el rendimiento de un cultivo o la producción de carne. Vamos a suponer que fuera la producción de carne. Bueno, entonces acá vamos a poner 160 kilos, acá vamos a poner 187 kilos, acá vamos a poner 164 kilos, 170 kilos, 190 kilos, 210 y 200. Es decir que tendría acá dos columnas de inputs. Muchas veces yo le doy un color amarillo en estos colores, a esas celdas inputs, simplemente para acordarme que estas son las variables que yo puedo modificar, que puedo ingresar y cambiar. Si tuviera otro campo con
distintas superficies o cambian la superficie de los potreros, bueno, puedo entrar acá y cambiar. O si cambia la producción por hectárea el año siguiente, o me refiero a otro momento, puedo cambiar acá el valor. La producción total es una fórmula, ¿no?, que multiplicará la superficie por la producción por hectárea. Entonces escribo igual, me voy a la superficie, escribo por, en este caso el asterisco, y me voy a la producción por hectárea, ya me lo marca, y listo, y terminó, y enter. Y enter. Y directamente, como veo que acá abajo la producción total siempre va a ser, va a repetir el procedimiento que acabo de hacer, es decir, siempre va a surgir este valor de acá a partir de la multiplicación del valor que tenga a la izquierda por el valor que tenga a la izquierda más una columna más, ¿no? Siempre va a ser los dos de al lado multiplicados entre sí. Entonces, en ese caso, puedo directamente, lo tomo a la celda desde acá abajo, desde abajo a la derecha, que aparece ese signo más, y lo estiro, y directamente me multiplicó, me copió el formato de fórmula, es decir, no me copia la misma fórmula, no me hace siempre 200 por 160, sino que me multiplica las dos celdas a la izquierda de la celda en la cual estoy escribiendo la fórmula, que es lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo, me pongo acá en la última y veo que efectivamente lo veo acá en la barra de fórmulas, por eso es importante tener activada la barra de fórmulas para poder entender, ¿no?, cómo está compuesto este valor. Porque yo acá miro y veo 42.400, pero si quiero saber cómo se obtuvo ese valor, digo, bueno, acá arriba me muestra la multiplicación de C14 por D14. Y en C14 hay un 212 y en D14 hay un 200, con lo cual al multiplicarse entre sí me generan el valor de 42.400. Bueno, esto lo pude hacer porque eran celdas contiguas. Voy a borrar lo que acabo de hacer. Voy a borrar. Es decir, estas celdas de acá abajo estaban pegaditas a la celda en la cual escribí la fórmula. Podría ocurrir que yo esta sintaxis, esta fórmula la quiero escribir en otra celda que está en otro lado. Entonces ahí no puedo extenderla como hice recién, que la extendí y la desplacé. Sino que ahí lo que tendría que hacer es copiar, y me voy, por ejemplo, acá abajo, más abajo, voy con la barra de desplazamiento, o me voy con las flechitas para abajo, o me voy con page down, o avanzar página, y digo acá, en la celda F47, quiero pegar, desde ahí hasta acá, desde la F47 a la F52, quiero pegar esas fórmulas que acabo de copiar allá arriba. Pego. Claro, acá me dan todas cero, porque ¿qué hace? Me copió el formato de las celdas de la fórmula de arriba, es decir, siempre me va a estar multiplicando las dos celdas que tenga a la izquierda. En este caso me está multiplicando la celda D47, que es esta de acá, o sea, la que está dos veces a la izquierda, dos columnas a la izquierda, por la E47, que es la que está inmediatamente a la izquierda de la celda. Por supuesto que si ahora yo escribo algo acá, pongo un 100 acá, y pongo un 200 acá, automáticamente me aparece el valor, porque la fórmula ya estaba preparada para hacer la cuenta. Lo mismo en cualquiera de las que tengo acá abajo. Tengo acá la última, por ejemplo, escribo 50 y escribo 100 y automáticamente ya me aparece el resultado. Bueno, esto era si estuviera en otro lugar. Así que vuelvo para arriba, donde estábamos trabajando, y vuelvo a hacer, lo puedo hacer entonces estirando, como hice recién, o puedo también hacer copiar, y después selecciono desde qué celda hasta qué celda quiero pegar esa fórmula y pego. Eso está en la barra de inicio, activando acá la visualización. ¿Se acuerdan? La cinta de opciones, que era esto que se veía acá arriba, que está desplegado. Bueno, lo puedo minimizar, lo puedo hacer que no se vea, ahí está. Entonces cuando me pongo en inicio solamente lo veo, o lo puedo fijar, me pongo en inicio que aparezca y lo fijo haciendo clic acá, en este signo, en este icono que aparece, o directamente con el derecho, con el botón derecho, donde saco, contraer, saco la tilde que estaba
en contraer la cinta de opciones. Entonces me queda fija. Son las dos maneras. Bueno, ahora bien, el valor total. Vamos a suponer que el precio es este que está acá arriba. Le voy a dar un color celestito para recordarme que este es el precio de mi producto. 4.000 pesos el kilo, vamos a suponer, y lo puedo cambiar. Ese valor está puesto acá en C2, vamos a dar una negrita, en C2. Y ese sería el precio de estos productos. Vamos a suponer que el producto siempre es el mismo, por ejemplo, kilos de ternero. Entonces, yo podría decir, bueno, acá el valor total es igual, escribo la fórmula, a la producción total multiplicado por el precio. Entonces escribo E8 por C2 y enter. Y me da, bueno, un montón de pesos. Vamos a, como son tantos ceros, vamos a dar un formato número con separador de miles y le voy a sacar los decimales para que no sea un número tan largo. Y acepto. Estamos hablando entonces de 128 millones de pesos. Sería el valor de si produjo 160 kilos en un potrero de 200 hectáreas. Nada más que hablando de la producción de ternero, no de carne total. 128 millones de pesos en estos momentos, en agosto o septiembre del 2025. Si yo esto lo copio y lo pego abajo, aclaro ya de antemano que me va a dar un error, pero lo muestro para que se entienda por qué. Lo copio y lo pego abajo, o lo arrastro, claro, me da cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya nomás cuando me voy acá abajo, ¿qué cuenta hizo? ¿Qué fórmula aplicó? La producción total está bien, ¿ven? Que me ponen E9, o sea, está bien, es la celda que está a la izquierda, eso corresponde a la realidad, es lo que quería, que me tome la producción, pero después, lo que era el precio que estaba en C2, ahora me lo bajó también, me lo pone en C3, claro, como esta celda de acá, donde copié la fórmula, está una fila por debajo de la anterior, se cree que tiene que hacer lo mismo con todas las celdas que forman parte de la fórmula. Entonces, así como me bajó la producción, en vez de tomarme la producción de la celda de la fila 8, me tomó la fila 9, con el precio hace lo mismo, en vez de tomarme el precio que estaba en la fila 2, se cree que me tiene que tomar el precio del que estaría en la celda C3. Pero en este caso no es eso, en este caso acá hay otra variable que no tiene nada que ver. Y acá me toma, cuando me voy al potrero 3, estoy en la fila 10, me toma la celda C4, me sigue bajando. Y acá en C4 no hay nada, hay un blanco, con lo cual lo considero un cero, entonces me da un cero, porque multiplica la producción, que eso sí está bien, pero la multiplica por cero me da cero. Y acá me da un valor enorme, porque justo acá hay otro valor, 800.000, acá me da otra vez un cero, acá me da un error. ¿Por qué? Porque me está multiplicando por la celda C7. Y si me voy a C7 veo que hay un texto. Entonces cuando una fórmula integra una celda de texto, me da un error. Me dice, no puedo yo trabajar matemáticamente con texto. Hay una sola fórmula que se puede escribir con textos, que después la podemos ver, que es la concatenación. Pero sacando esa fórmula, digamos así, entre comillas, las demás fórmulas matemáticas no se pueden aplicar a texto. Yo no puedo sumar palabras, o no puedo sumar, restar, multiplicar o dividir, o sacar logaritmos o potencias de variables alfanuméricas. Y en la otra me da un número, pero cualquier cosa, multiplica por C8, que C8 estaba en la superficie del potrero 1. Entonces, borremos esto, está todo mal, suprimimos, selecciono, lo suprimo, y digo, bueno, vamos a seguir trabajando sobre esta fórmula original para poderla copiar y pegar después y que me dé lo que yo quiero que me dé, que trabaje acertadamente. Y en este caso, vuelvo acá arriba a la barra de fórmulas, donde ya escribí la fórmula, y digo, la E8 está bien, yo quiero que me vaya tomando la línea, la fila que corresponde a la fila en la cual copio la fórmula. Es decir, que ahí en E8 no tengo que hacer nada. Me va a ir bajando de a uno y está bien, va a ir correspondiendo a la producción lograda de cada potrero. Pero la C2, yo quiero que siempre sea la celda que fuera, quiero que la celda C2 siempre sea C2. No quiero que C2 cambie cuando pegue.
después. Entonces la tengo que fijar, la tengo que transformar en una celda absoluta. Y esto se puede hacer de dos maneras. Una, hago clic ahí donde figura la C2, también lo podría haber hecho como escribir la fórmula, y ahora aprieto la tecla del teclado, que está arriba de todo el teclado, no se la puedo mostrar acá en la cámara, que es la tecla F4. No la celda F4, la tecla F4, que está arriba de todo en el teclado de ustedes. Hago clic en F4 una sola vez, no más de una vez, sino una sola vez, y van a ver que me inserta un signo pesos adelante de la referencia de columna, o sea, adelante de la letra, y de vuelta un signo pesos adelante de la referencia de fila, o sea, del número. Es decir, que me pone un pesos C, pesos 2. Eso quiere decir que me está tomando como absoluto la referencia de la columna y la referencia de la fila. Es decir, que no va a cambiar ni la fila ni la columna en cualquier otra celda que yo pegue la fórmula. Va a ser siempre C2. Esa es una manera. La otra hubiera sido escribir el signo pesos a mano. Por ejemplo, bueno, vamos a borrar el C2, digo por C2, y una vez que me aparece la celda C2, puedo escribir a mano el signo pesos antes de la C, y después hago clic entre la C y el 2, y ahí escribo el signo pesos adelante del 2. Es lo mismo. Escribo yo a mano el signo pesos, o hubiera apretado la tecla F4 y me inserta automáticamente el signo pesos. Y listo, hago clic al finalizar ahora la fórmula, al final de todo, y finalmente Enter, para decir terminó mi edición de esta fórmula. Yo estoy haciendo una edición de una fórmula que yo había escrito antes. Enter, terminó. Esta fórmula no cambió nada, sigue siendo igual que antes, pero si ahora la copio y la pego hacia abajo, vamos a ver, me debería dar algo que es lo que yo quería, es decir, vamos a ponernos acá en la última. ¿Qué me está multiplicando? E14, o sea, realmente la producción que corresponde a ese potrero, en este caso el potrero 7, que está en la línea 14, multiplicado por de vuelta C2, o sea, me lo multiplica por el valor 4.000. Lo mismo, si le pongo acá en el potrero 4, veo que la producción corresponde a ese potrero, la celda E11, pero el precio sigue siendo el que está en C2. O sea que en todos lados me aparece el C2. Obviamente, si cambio el valor acá arriba, si cambio C2, digo no, ahora aumentó el precio del ternero, está en 4.500 pesos, cambio C2 y rápidamente se me ajustan los valores totales al nuevo precio. 4.500, si le pongo 5.000 de vuelta, para estar subiendo el valor. O sea que yo puedo tener de esa manera, cambiando el precio de acá arriba, automáticamente se me cambian los valores totales de la producción. Y puedo venir acá abajo, poner un autosuma, me va a sumar toda la producción, todo el valor, en ese caso, bueno, 1.000 millones de pesos, y puedo sumar los kilos totales de producción, y en ese caso, también con una autosuma, digo, bueno, estaría produciendo, estaría generando 235.590 kilos. Esto también le puedo dar un formato numérico para que me ponga el separador de miles, usar separador de miles y decimal de cero, para que quede más claro el valor, ¿no? Y esto es negrita, que son los totales, entonces de alguna manera me quedan separados. Puedo hacer acá un recuadro, y puedo también finalmente en vista sacar la tilde que aparece en línea de cuadrícula para que no me aparezcan las separaciones de las cuadrículas, sino que directamente me aparece el recuadro que yo haya insertado. Acá puedo poner otro recuadro para separar esto del resto, etc. Esto lo podemos borrar y así me va quedando un poquito mejor. Y acá de vuelta otro recuadro, y esto de acá arriba lo pongo negrita y le doy un fondo, por ejemplo, grisáceo, para destacarlo respecto a los datos, porque son los nombres de los campos de esta base de datos. Así que bueno, uno puede copiar y pegar una fórmula, pero tiene que ver si
vamos a referencias relativas, las celdas que cambian, o referencias absolutas, que son las celdas que quiero que queden constantes, que permanezcan inalterables cuando copie y pegue esa fórmula. Existe la posibilidad intermedia de poner, por ejemplo, el signo pesos solamente en la columna y no en la fila, o al revés, que no esté en la columna y solo esté en la fila. En ese caso, tendría que poner un peso C2, por ejemplo, o un C peso 2, es decir, que el signo pesos no aparezca antes de la fila, antes de la columna y antes de la fila, como está acá, sino que solo esté referenciándose a la columna o a la fila. Eso se puede hacer a mano o apretando la tecla F4 varias veces. Si yo, fíjense, me pongo acá en esta forma, hago clic arriba de C2 y vuelvo a apretar la tecla F4 en mi teclado, la aprieto una vez más, aparece C peso 2. Vuelvo a apretar F4, me aparece peso C2, se me va pasando por las distintas alternativas, vuelvo a apretar y no me aparece ningún signo peso, eso quiere decir que ahí quedaría relativa la celda, no absoluta. Vuelvo a apretar F4 y vuelve a ser absoluta tanto para la fila como para la columna y así. Así que apretando varias veces F4 yo voy pasando por las distintas alternativas posibles y me quedo con la que yo quiero. Por ahora la voy a dejar así, absoluta en su totalidad. Después vamos a ver cuándo conviene que sea semi-absoluta, ya más sofisticada ese uso, pero bueno, a veces ayuda bastante esto de hacer absoluta o semi-absoluta una celda, siempre con miras a que después uno va a copiar y pegar esa fórmula, ¿no? Ahí es donde le saca el jugo a las celdas absolutas o semi-absolutas. Bueno, ahora les decía la concatenación entre variables de texto, bueno, que era la única aplicación, digamos así, entre comillas, fórmulas con las que se puede trabajar en variables de texto, variables alfanuméricas. Y es como una suma, yo puedo agregar palabras entre sí en una sola celda con la concatenación. La concatenación trabaja con el signo que está en el teclado, por lo menos, está arriba del número 6, es el ampersand, esa especie de numerito 8 con una colita que une. Bueno, ese signo 8 con colita, ese ampersand, viene a ser la suma de textos. Por ejemplo, vamos a poner vamos a armar una celda que me junte la palabra precio con rinde. Y que me agregue un espacio y me ponga la palabra I, precio y rinde. Quiero que acá en G2 me aparezca la variable precio y rinde, pero no escribiendo yo precio y rinde, que podría ser también, sino referenciando a la celda de acá. Entonces escribo igual, porque es como una fórmula también para el Excel, aunque no va a tener números, repito, es la única instancia de trabajar con una fórmula, entre comillas, con texto. Entonces me voy a la celda precio, entonces me pone igual de 2, que es donde está escrita la palabra precio. Pongo ahora el ampersand, ese signo, que vendría a ser la sumatoria. Agrego una comilla, porque cuando voy a poner textos dentro de una fórmula tengo que indicar que es un texto, y eso se hace iniciando el texto con una comilla. Dejo un espacio libre, porque no quiero que esté pegadito, si no me va a aparecer lo que ahora escriba, me va a aparecer pegado a la variable de precio, ¿no? Entonces digo, dejo un espacio para que haya una separación, escribo la palabra I, dejo otro espacio después de I para separar de lo que viene y cierro la comilla, como diciendo, bueno, ahí terminó el texto que quiero intercalar. Y ahora vuelvo a apretar la tecla de ampersand, es otra suma, y digo, bueno, después de esto y después de haber escrito I con los espacios, quiero que me ponga la palabra que aparezca en este caso en B3. Bueno, terminó esa fórmula, así que aprieto Enter y me sale precio y rinde. O sea que pude haber hecho también una especie de fórmula de concatenación con dos variables de texto. Si acá vengo a una de estas dos y cambio el texto, por ejemplo acá en vez de precio y rinde pongo, por ejemplo, producción, en vez de rinde, Enter, acá arriba, acá me cambia el texto, me pone lo que haya escrito en ese momento en B3. O sea que siempre me va a tener actualizado este texto en función de lo que cambie acá. Este texto no se toca, sería un output,
y los inputs serían estas dos celdas que las puedo modificar. Puedo escribir otra cosa, por ejemplo, en vez de precio puedo poner valor, y ahora me sale valor y producción. Casi podría ser el lema de un club o de un partido político. Valor y producción, ¿no? Bueno, voy cambiando acá los valores y la celda me va a ir incorporando los cambios que realice en los inputs. Bueno, esa era la aplicación que tenía pensada para este tipo para esta actividad de hoy. Así que vamos a dejar acá y nos veremos en próximos videos. Que estén muy bien, gracias por la atención, hasta luego.